Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia, nuestra querida institución Leonidas Acuña. Hoy iniciamos el plan número 6 del área de ciencias sociales. Vamos a iniciar primero pues dándole gracias a Dios que nos tiene aquí, que nos tiene sanitos en esta oportunidad, no estamos enfermitos, y pedirle al Señor que nos cubra con su manto sagrado, nos proteja siempre de cualquier enfermedad o de cualquier accidente que se nos pueda presentar, y que lo dé mucha sabiduría e inteligencia en este día. Pues el tema que vamos a analizar hoy pues es el tema sobre Roma. Vamos a hablar sobre el origen de Roma. Ustedes tienen la guía, esta es la guía que tienen ustedes de trabajo, la guía número 6, tienen aquí. Ya ustedes saben que en la guía número 6 aparecen pues los docentes del área. Ya la docente Yamile Romero, que es la profesora de 701, 702, 703, la profesora Melissa, que es la profesora del grado 707, y mi persona, que soy la docente de los grados María Felicidad Ospino, 704, 705 y 706. El estándar lo tienen aquí, que es describir el legado de la cultura del Imperio Romano, que las tienen en el estándar, y también aparece el OVA, también lo tienen aquí en la guía. También va a aparecer la leyenda de Rómulo y Remo, una leyenda que habla sobre el origen de Roma. Esa es la actividad que tenemos, y pues va en la última hoja pues están las actividades para desarrollar y la evaluación estilo IFE, por favor, para que lo analicen bien lo que van a contestar. Comenzamos entonces con Roma, el gran imperio, y tenemos que entre el año 753 a.C. y el 476 después de Cristo existió una de las más grandes civilizaciones de la historia, Roma. Comenzó su desarrollo sobre el mar Mediterráneo en el territorio que hoy conocemos como Italia. Italia es una península que ustedes pueden observar, tiene forma de bota, y ahí se encuentra Roma. Roma está en el continente europeo y pues tiene un sistema montañoso bastante bueno. Ahí están los Alpes, los Apeninos, y tiene ríos también importantes como uno que vamos a ver acá. Bueno, seguimos. Con el tiempo pues esta cultura se extendió por los continentes Europa, Asia y África. Los romanos recibieron influencias de la civilización griega y de los antiguos pueblos que ocuparon la península itálica, que les permitió pues esos pueblos forjar una civilización superior a la que ellos tenían. Fueron los primeros que utilizaron los términos como senado, república o dictadura. Levantaron grandes construcciones, transmitieron a la humanidad el derecho, la arquitectura y su idioma. Vemos que en la parte de derecho, los que estudian derecho, esto viene de Roma, viene de allá. Roma se encuentra ubicada, como les decía, en la península itálica. En el siglo 1200 a.C., entraron a la península pueblos agricultores y pastores de origen indoeuropeo, que se agruparon bajo el nombre de itálicos. De ahí viene el nombre de Italia, itálicos. Entre esos pueblos tenemos los etruscos. Los etruscos fueron los creadores de la primera cultura en la península itálica. Fueron esos señores. En el siglo VIII a.C. ya estaban organizados en una confederación de 12 ciudades-estados unidas por lazos culturales y religiosos. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno en manos de un aristócrata o un rey. Solo en épocas de guerra estas ciudades se unían y elegían una autoridad común. Pues les diré que estos señores fueron una potencia, ¿sí?, mundial en la parte marítima en el Mediterráneo, lo que les permitió establecer puertos en Cerdeña y Córcega. En el siglo V a.C. se deterioró
su poderío. Tuvieron que enfrentar invasiones por parte de varios pueblos. Tenemos ahora sí el origen de Roma. Vamos a hablar del origen de Roma. Pues vemos que existen dos versiones del origen de Roma, ¿sí? Está la versión que tenemos en la guía, que les dije que analicen ustedes, la leyenda de Rómulo y Remo, que es una de las que habla del origen de ella. Y hay otra teoría que es la reconstrucción histórica. La reconstrucción histórica asegura que los orígenes de Roma se remontan a los años 753 a.C., cuando en la región de Lacio se conformó una federación de siete aldeas con el fin de proteger el Tíber. ¿Qué es el Tíber? El Tíber es un río muy importante, el río Tíber. Pues lo estaban protegiendo de la amenaza de los etruscos. Los etruscos pues tenían un valor estratégico, comercial. Ese valor atrajo a los etruscos, quienes impusieron su dominio sobre las aldeas y fundaron la ciudad de Roma. Entonces ya aquí sabemos quiénes fueron los fundadores de Roma. La ciudad de Roma que se dio fueron por los etruscos. Vamos a ver los periodos de la historia romana. La historia romana pues tiene tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Pues tenemos aquí que la monarquía va del año 753 a.C. al 509 a.C. Comprende la fundación de la ciudad de Roma y su desarrollo durante más de 200 años, gobernada por reyes o monarcas. Se dio ahí en esa época. Tenemos también que su reinado, el reinado de Roma fue, que las ciudades de Roma fueron amuralladas, se sanaron los pantanos mediante canales de drenaje y se levantaron templos y edificios de piedra. En cuanto a su organización social, estamos hablando de la organización social de la monarquía. La sociedad romana estaba dividida en tres grandes grupos: los patricios, que tenemos, ¿quiénes eran los patricios? Eran nobles que se consideraban los descendientes de los primeros pobladores de Roma, que eran propietarios de la mayoría de las tierras y controlaban los cargos públicos, religiosos y militares. El segundo eran los plebeyos, eran campesinos o artesanos, no poseían grandes propiedades, prácticamente no poseían propiedades, no podían participar en la política ni contraer matrimonio con los patricios. El tercer grupo fueron los esclavos. Carecían de derechos y no se consideraban personas, sino propiedad de sus dueños. ¿Se acuerdan en la clase pasada de derechos humanos que hablamos sobre eso, que yo les comentaba que en Roma ya los esclavos no eran considerados como personas, sino como una cosa que podían coger, vender, comprar? Eso eran ellos. Y que ya cuando aparece el cristianismo es que va cambiando esa versión. Bueno, entre las instituciones que tenemos durante la monarquía, pues tenemos tres instituciones principales. Eran tres para la participación. Como les comentaba, en la monarquía existían tres instituciones que participaban en las decisiones políticas de Roma, ¿sí? En la Roma monárquica era el rey, el senado y la asamblea. También se conocía como comicios curiados. La república va del año 509 a.C. al año 27 a.C. a la república. Con la desaparición de la monarquía, cuando ya termina la monarquía,
los patricios establecen un nuevo sistema de gobierno llamado república. Bajo este sistema de gobierno se consideraba un asunto público y no de una sola persona. Sin embargo, esto no se cumplía, ya que la mayoría de la población no podía ser elegido, sino únicamente eran los patricios. Las instituciones políticas durante la República. Vamos a ver, en la República existieron también unas instituciones políticas como fue la Asamblea, el Senado y la magistratura. La magistratura estaba dividido en 5 cargos fundamentales, que eran los cónsules, los pretores, los ediles, los excuestores y los censores. Ahora vamos a hablar sobre los conflictos entre plebeyos y patricios. Vemos que entre plebeyos y patricios existieron unos conflictos, y varias fueron las razones para que se dieran estos conflictos con los plebeyos. Vamos a ver, algunos de ellos fueron la desigualdad política, la dificultad económica, la imposibilidad para acceder a la propiedad de tierra y la prohibición para contraer matrimonio con los patricios. Desde el siglo V antes de Cristo, los plebeyos encabezaron luchas sociales con las que obtuvieron ciertas igualdades frente a los patricios. En el 450 a.C. se lograron la sanción de la ley de las 12 tablas, norma que regulaba la vida de los romanos y que establecía la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos libres. A pesar de esto, pues la prohibición de los matrimonios entre estas clases se mantuvo. Vamos a hablar cómo se expandió Roma. Tenemos aquí que durante la República los romanos se expandieron por toda la península itálica. En el siglo V a.C., Roma controló los pueblos cercanos y conformó una alianza con la Liga Latina. En el año 390 a.C., los pueblos celtas invadieron y saquearon a Roma, y solo se retiraron cuando los romanos le dieron una gran cantidad de oro. Y luego aquí aparecen también las famosas guerras púnicas, ¿sí? Unas guerras que se dieron durante este periodo. La guerra para comienzos del siglo III a.C., Roma estaba convirtiéndose en una potencia en la región, situación que la llevó a enfrentar a Cartago, que era la principal potencia naval y comercial del Mediterráneo. Durante más de un siglo, las dos potencias se enfrentaron en 3 ocasiones, que son las guerras púnicas, que tienen en la guía. Ustedes van a analizarlas una por una, que ahí las tienen. Vamos a hablar sobre algo muy importante que tenemos aquí: la helenización. A mediados del segundo siglo antes de Cristo, Roma se expandió hacia el oriente, apoderándose de Grecia y Asia Menor. De esta manera se consolidó la influencia de esa cultura en Roma. Durante este periodo fue llamado helenización. Aquí fueron famosas las artes, la arquitectura, la filosofía, la religión, la medicina, y en general las costumbres cambiaron, transformaron gran parte de la cultura en el mundo antiguo. Vamos a ver cómo termina la República, el fin de la República. Tenemos que en los últimos años de este periodo estuvo marcado por diferentes problemas. Las guerras destruyeron los campos, empobrecieron a los campesinos, que tuvieron que salir a desplazarse hacia la ciudad, mientras que las grandes extensiones de tierra o latifundio pasaron a manos de unos pocos propietarios.
Roma vivió el enfrentamiento entre la aristocracia y el Partido Popular. Pues tenemos que Partido Popular, la inestabilidad política y social llevó a la dictadura del general Cornelio Sila. Después de la muerte de Sila, se conformó un triunvirato compuesto por tres generales, por tres señores, que fue Julio César, Marco Craso y Pompeyo Magno. César fue nombrado como cónsul y marchó a conquistar a Galia, que es actualmente Francia, y regresó a Roma, eliminó a sus compañeros y se instauró como una nueva dictadura. En el año 49 a.C., la dictadura de César fue un régimen militar permanente. ¿Sí? Desapareció la democracia y el Senado perdió poder, pero mejoró la administración y la justicia. Pues extendió el derecho de la ciudadanía a muchos de los pueblos, mejoró las vías de comunicación y los puertos, y se incrementaron en los terrenos cultivos de las ciudades, de los cultivos de las ciudades griegas. Se obtuvieron aceite, vino, manufactura. Durante este gobierno, la nobleza romana se vio excluida del poder, por lo cual algunos nobles, encabezados por Marco Bruto, se conspiraron contra César y lo asesinan en el año 44 a.C. Estos hechos enmarcaron el fin de la República. Pero vemos que también en la República hubo algo que avanzó, que fueron las artes y las letras. Durante la República, Roma vivió el esplendor de la arquitectura, el desarrollo en obras públicas y el cultivo de las letras, el arte, esculturas, pintura. En la literatura sobresalieron obras como la Eneida de Virgilio, las Odas de Horacio y la Metamorfosis de Ovidio. Ahí termina lo que es la República y comienza el Imperio Romano, el Gran Imperio. Después de la muerte de César, tres de sus partidarios, Marco Antonio, Leopoldo y Octavio, conforman el segundo triunvirato para gobernar a Roma, pero sus diferencias hicieron que se enfrentaran entre sí. Saliendo favorecido en estas diferencias, Octavio, a quien le otorgan el título de Augusto, que es un cargo muy respetuoso, ¿sí? De mayor respeto y veneración. En el año 27 a.C. lo nombran emperador. Desde este momento comenzó a llamarse imperio. Con Octavio, Roma tuvo 4 dinastías, fueron las dinastías Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina y la dinastía Severiana. El gobierno se convirtió en despótico. Se instauró el culto al emperador, ya que él se consideraba como algo divino. Él era un dios, como algo divino se le tenía. Las instituciones políticas del imperio estaban organizadas por el emperador, el consejo y el senado. La economía se basó en la agricultura y la ganadería, el desarrollo del comercio. También se construyeron puertos, edificios para guardar las mercancías. Aparece en el comercio, como el comercio crece tanto, aparece la moneda, se generaliza el uso de la moneda
y aparecen los créditos también y los préstamos. Durante el Imperio Romano se fundaron ciudades, muchas con gran desarrollo. Habían habitantes, los habitantes se dedicaban al comercio y a la artesanía. Las viviendas iban de las más lujosas, los palacios donde estaba la gente que tenía pudiente, a las más pequeñas donde habitaban pues los más humildes. Este es el tema que tenemos para hoy. Espero que ustedes pues ya desarrollen la actividad. Si tienen alguna duda la pueden aclarar el día que se vaya a hacer en vivo. Que el Señor los bendiga, que tengan un feliz día.